bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, a una enseñanza más del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tiene sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Esto es una posición, esto es un conocimiento, esta es la sabiduría que cuando el tiempo se cumpliera conforme a lo que está escrito, se iba a manifestar la doctrina del Evangelio dado por el Padre. Se dio el Evangelio dado por el Hijo. Y ahora nosotros tenemos el beneficio de ser enseñados por el Padre. La enseñanza para esta oportunidad nos va a mostrar cómo era el beneficio de los herederos de Dios. Comienza por una educación, comienza por una enseñanza, por una disciplina, y obviamente necesita la obediencia del creyente. Comienza con la práctica que nosotros conocemos a través de la historia. Comienza con la práctica de la ley de Moisés. La ley de Moisés era mandamientos y había que cumplirlos. De hecho, nadie por cumplir esos mandamientos iba a alcanzar la perfección. Entonces, cuando viene el Evangelio dado de Dios por medio del Hijo, el conocimiento espiritual aparece sobre la faz de la tierra. Hoy tenemos una enseñanza muy importante, porque es la base fundamental de la bendición y prosperidad del Hijo de Dios, del escogido. Lo que hoy vamos a predicar nunca antes se había enseñado sobre la faz de la tierra. Esto está garantizado. La enseñanza tiene por título La siembra y la cosecha. Es importante que yo lea lo que aquí está escrito para que llevemos una secuencia del conocimiento espiritual. Si lo que nosotros hemos oído en las enseñanzas anteriores, que con esta creo son 21, no podríamos entender lo que hoy se puede predicar. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la enseñanza del Espíritu aprendimos que el infierno no es un lugar, es una posición. Los cielos tampoco es un lugar, es una posición. La luz no es algo físico que se pueda ver, sino es un conocimiento. El corazón no es lo que nosotros tenemos aquí como para que nos llegue la sangre a todo el cuerpo. No, cuando habla de corazón habla de mente, y un corazón es una mente con el entendimiento de Dios. Así pues, nosotros vamos a comenzar a ver lo que está escrito con el conocimiento del Espíritu. De hecho, dice la siembra y la cosecha. Esta es una ley, pero una ley espiritual de conocimiento y de sabiduría de Dios. Esto es la perfección de Dios predicada por el Padre. Cuando el hombre fuera perfecto, no iba a ser físicamente, sino que el hombre iba a ser perfecto por un conocimiento perfecto de Dios que iba a llegar a su mente, como lo hablamos la enseñanza anterior. La mente es donde se almacena, donde se acumula todo lo que es conocimiento y enseñanza. Si a uno le enseñan mal, va a vivir mal. Si a uno le dan malas instrucciones, va a caminar mal por la vida. Pero si uno tiene buenas instrucciones, si le enseñan bien, que de ahí viene la palabra bendecido, entonces su vida va a ser bien llevada. Va a caminar conforme a la obediencia de lo que Dios dice.
Y de hecho, en esa obediencia entra lo que es la siembra y la cosecha. Vamos a comenzar con Hebreos en el capítulo 7, verso del 1 al 4. Lo voy a leer primero, así de corrido, y después vamos a ir viendo versículo por versículo para tener el entendimiento claro de lo que esto espiritualmente nos va a enseñar. Y dice así: porque este Melquisedec, grabe el nombre, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Verso 3. Este verso es bien importante, pero lo vamos a ver después. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Leímos estos 4 versículos y los 4 versículos tienen cosas bien importantes. Lo vamos a ver. Primero dice, sacerdote del Dios Altísimo. Este era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ya vamos a entender que es un sacerdote. Aparte de eso, dice que bendijo a Abraham. Este que bendijo a Abraham era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora vamos a ver lo que decía el verso 3. Sin padre, sin madre. Porque aquí está hablando no de un personaje, está hablando de una enseñanza. Una enseñanza que recibió Abraham, que no tenía padre, no tenía madre, porque era un conocimiento. Entonces está hablando de un padre y una madre física o físicos. Ciertamente, esta era la enseñanza de Dios. Y esta enseñanza de Dios servía para bendecir a Abraham, para darle un buen conocimiento. Entonces, vamos a leer el verso 1. Porque este Melquisedec, o sea, tenía un nombre, rey, o sea, tenía un gobierno, tenía un reinado, sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote es aquel que tiene la cualidad o el poder de poder llevar a una persona a la presencia de Dios, un intermediario. Ese es el sacerdocio. De hecho, en la ley hubieron muchos sacerdotes, pero eran escogidos por el pueblo. Y lo vamos a leer más adelante. Pero lo que yo quiero es que entendamos que cuando dice que este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, le dio una enseñanza a Abraham. Y de hecho hay algo bien importante. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham iba a dar una muestra de un procedimiento que es la siembra, que es dar el diezmo. ¿Para qué servía el diezmo en los últimos tiempos o en el día del Señor? Para que el evangelio llegara a todas las personas. O sea que todas las personas iban a poder ser bendecidas o benditas
a través de una enseñanza, a través de una doctrina. Esta doctrina del Dios y Padre no puede llegar a todas las naciones si no se usan los medios necesarios para comunicar este conocimiento. Por ignorancia es que muchas personas no aceptan esta palabra, porque ignoran lo que aquí se está diciendo. Entonces, con 3, 4 palabras que reciben, dicen: ah, no, este está loco, esto no sirve, esto no sé de dónde lo sacó, no sé de dónde se lo inventó. ¿Por qué? Porque los que ya tienen un fundamento de lo que están oyendo se gozan con esta palabra. ¿Por qué? Porque primeramente se dan cuenta que es conforme a lo que está escrito. De hecho, yo no predico nada de mi cuenta. Yo solo le estoy explicando lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años de la forma correcta. Entonces, ¿dónde pongo yo algo? Nada. Es las palabras de Jesús. ¿Cuál era el problema? Que nadie las entendió. Ahora las están entendiendo claramente, pero es el mismo evangelio, es la misma doctrina, es el mismo proceso, ahora enseñado por el Padre. ¿Por qué? Porque al Padre le plació escoger una persona que les aclarara bien todas las cosas, y en esa aclaración iba a sacar a luz la verdad y al mismo tiempo iba a sacar a luz la mentira. Aquí conoce usted quién miente. ¿Por qué? Porque las doctrinas de hombres no eran las verdaderas. La verdadera era la que predicó Jesús, pero no le entendieron. Si usted cree en Jesús, tiene que creer a lo que yo digo. Por eso decía Jesús en aquel tiempo: creed en Dios, creed también en mí, porque lo que yo les hablo es lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces dice: a Abraham fueron hechas las promesas, o la promesa, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a la simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que el evangelio que predicó Jesús, o que predicó Cristo, era el evangelio que tenía que llegar a todas las naciones. Pero ¿cómo va a llegar? A través de su siembra, a través de lo que usted dé para pagar programas de radio, programas de televisión, programas donde pueda correr la palabra, hacer panfletos, hacer tarjetas, hacer invitaciones para que oigan la verdadera palabra. Si la gente no oye esto, ¿cómo se va a enterar de la verdad? Por eso dice: en ti serán benditas las naciones. ¿Por qué? Porque Abraham iba a poner la muestra. ¿Se acuerda usted que Jesús les dijo: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen las cosas que Abraham su padre hizo? Entonces, quiere decir que el pueblo de Israel sí tenía la práctica de la siembra, y ellos recibían su beneficio. Por eso Israel es un pueblo próspero. Sabiduría y entendimiento no tienen, pero dinero tienen. Porque no recibieron sabiduría, no recibieron entendimiento, pero sí recibieron cosecha de lo que sembraron. Entonces, quiere decir lo que estamos leyendo: era un sacerdote del Dios Altísimo que puso la muestra en Abraham. ¿Para qué? Para que Abraham diera los diezmos y toda la gente hiciera lo mismo. Y de hecho los israelitas lo hacían. Si Jesús les dijo: ustedes siembran de la menta y del comino, pero su mente no está en la línea correcta. De hecho dice que una viuda dio 2 blancas y dio todo lo que tenía. En ese tiempo daban, sembraban. Entonces dice: salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, le habló, le enseñó, a quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que Abraham dio los diezmos por el conocimiento que le habían dado, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, porque era un conocimiento.
Un conocimiento no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio ni fin de días, porque esta es la palabra de Dios. ¿Quién sabe cuándo nació? Nadie. ¿Quién sabe cuándo va a terminar? Nadie. Esto, mientras usted vive y usted lo recibe, usted tiene beneficios de parte de Dios. Entonces, dice el 4, considerad pues cuán grande era quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Quiere decir que era tan grande que era sacerdote del Dios Altísimo, semejante al Hijo de Dios. ¿Qué es semejante al Hijo de Dios? Que la misma sabiduría que traía el Hijo de Dios era la misma sabiduría que traía Melquisedec para poder ser sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, vamos a ver o a entender qué es un sacerdote, o cómo Jesús de Nazaret participa como sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de Cristo, lleva a la gente a la presencia de Dios. O sea, es un sacerdote, pero no un sacerdote de la ley, es un sacerdote del conocimiento, de la doctrina de Dios. Ahora lo vamos a ver. Hebreos 7:19 al 28. Y dice así: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, o sea, después de la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Por qué el Hijo de Dios era perfecto? Porque tenía un evangelio perfecto. No por lo que él hacía, no por cómo vivía, no por cómo él actuaba, no, era por lo que tenía en su cabeza y por lo que predicaba. Eso era la perfección. Defectos le miraban un montón, porque con la gente jamás usted va a quedar bien, de ninguna manera. Entonces el evangelio era el que era perfecto, el que aquellos no pudieron entender. Ahora vamos a seguir leyendo. Capítulo 8 de Hebreos, verso del 1 al 11. Y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aquí está hablando de Jesucristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está bien claro. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que,
si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos a través de este evangelio. Sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que el sacerdocio de Jesús de Nazaret era conforme al conocimiento. Cuando Dios comenzara a enseñarle a su pueblo, iba a ser el Dios de ellos, el Señor de ellos, con esta sabiduría que ya está bien clara. Más claro que como se está predicando no se puede. Que muchos se hacen necios y no quieren entender. No sé por qué. Porque de hecho yo no tengo nada que ver con eso. Aquí el que se va, se va. El que viene, viene. Yo no lo puedo rogar, no lo puedo traer, no lo puedo acuchuchar, no lo puedo traer ni con vejiguitas, con mentiritas, ni como hace el sistema religioso. Aquí es una palabra: si la cree, está aquí, y si no la cree, pues de hecho Jesús así dijo: de los que me diste no se me perdió ni uno solo, porque fue Jesús. Aquí solo se aclaran las cosas. Estos ya están enseñados, estos ya traen un chip para poder entender las cosas espirituales. Entonces significa que a través de su siembra la palabra va a correr. A través de su siembra usted está obedeciendo al pacto que hizo Melquisedec con Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y comienza con una ley, pero la ley no tiene nada que ver con la promesa de Abraham. Después viene la gracia. La gracia tampoco tiene que ver con la promesa de Abraham, porque fueron un pacto primero para los judíos, después para los gentiles, pero el conocimiento ahí no estaba. Entonces solo se les enseñó a los dos. Ahora es que tiene que correr la palabra. Ahora es que este evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Por eso había un número de cuenta. Comiencen con poquito. No se le está pidiendo que se quede sin nada. No, que su corazón, que su mente, que su actitud sea igual a la de Abraham. Esto no lo va a hacer cualquiera, porque ahí es donde se les toca lo más sagrado a cada persona: su dinero. Entonces vamos a tener una muestra clara de lo que esto va a producir en usted: una cosecha. Usted siembra, cosecha. La palabra corre y Dios le sigue dando a usted la enseñanza para usted seguir recibiendo los bienes materiales y espirituales. Materiales por el dinero, espirituales por el conocimiento. Lo que recibió Abraham.
¿Qué recibió Abraham? La bendición, un conocimiento. ¿Y después qué siguió recibiendo? Los beneficios de lo que sembró. Vamos a ir rápidamente a Tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 10. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, que Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros por palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que me habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiere decir que estos participaron de que la palabra corriera a través de su siembra. Porque vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 5, y con esto terminamos. Dice así del 1 al 5. Y asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiere decir que los de Macedonia son un ejemplo de lo que produce la siembra y la cosecha. Nosotros tenemos entonces ese privilegio de tener una sabiduría y tener un lugar correcto donde poder sembrar para que la palabra corra y recibir los beneficios, los frutos de ese proceder, de esa actitud de poder sembrar para que la palabra corra. Entonces, es necesario pues que para usted ser próspero, tiene que sembrar. Para usted ser sabio, tiene que oír. Usted es bendecido a través de la palabra y usted es prosperado a través de su siembra. Ahora pues, entendemos el beneficio que trae participar de este servicio para los santos y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es la actitud correcta, la misma actitud que tuvo Abraham, la misma actitud que tuvieron los israelitas. ¿Por qué? Porque el que siembra da testimonio de que cosecha. El que no siembra, testimonio de qué va a dar. Si él siempre pone excusa, él siempre pone pretextos, y nunca, el que más critica es el que nunca da. El que da es el que recibe. Así pues, estamos nosotros en el mejor lugar sobre la faz de la tierra, en el Evangelio del Dios y Padre, en el ministerio internacional del Dios vivo. Nos declaramos como nos declara el Evangelio, como nos declara la palabra, como nos declara Dios. Bendecidos con toda bendición.